Con Sergio Massa, es ministro de Economía de este gobierno, candidato a presidente, por Somos Buenos pasó Javier Milei, pasó Patricia Bullrich y hoy es el turno de Sergio Massa, Nico, Sí. al cual por supuesto le vamos a preguntar de todo, pero el Congreso, más precisamente la Cámara de Diputados, acaba de darle media sanción al proyecto de ganancias, Nico. Vamos a arrancar con ese tema, después a Massa también le vamos a preguntar por esto que estabas contando, Nico, de las causas que afectan a Cristina. ¿Cómo le va, Massa? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Bien? A ver, salió Bien, muy bien. en la media sanción de ganancias con aliado inesperado, ¿no? Javier Milei. En realidad salió con 135 diputados, 3 de La Libertad Avanza y aproximadamente 10 diputados de distintos bloques provinciales, desde rionegrinos, neuquinos, misioneros, riojanos, de distintos bloques de diferentes provincias, logrando una transversalidad en términos de respaldo que tiene que ver con un tema que en lo personal para mí, primero es una satisfacción porque hace 12 o 10 años, 11 años para ser más exacto, vengo planteando que el impuesto al trabajo no es un impuesto razonable, porque en realidad el salario no es ganancia, es remuneración, es el pago por una tarea que vos realizás. Y desde la tablita de Machinea hoy contaron un poquito en el recinto la historia, ¿no? De cómo en 20 días el gobierno de la Rúa y distintos actores que hoy siguen dando vueltas en el escenario político imponían esto que se transformó en un absurdo y que además tuvo una particularidad. En el 2015 hubo un candidato a presidente que planteó que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias, pero en el 2019 el doble de los trabajadores argentinos pagaba el impuesto a las ganancias. Hoy, por suerte, dimos un primer gran paso con la media sanción. Ustedes saben que igual, más allá de la media sanción de la ley, que es para dejarlo para siempre eliminado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, ya el gobierno tomó la decisión. Hemos por decreto eliminado para el mes de octubre en adelante el impuesto a las ganancias en los salarios de hasta 1.770.000 pesos de ingreso, pero bueno, me parece que lo mejor es que dejemos por ley fijado y establecido para adelante que ningún trabajador por hacer una hora extra, como pasaba con muchos trabajadores de distintas actividades, bancarios, comercio, de estaciones de servicios o del plástico, o policías que por hacer horas adicionales, o médicos que por hacer guardias, o docentes que por tener 2 y hasta 3 trabajos, todos hasta 3 cargos, los que pagaban tenemos la suerte de impuestos tener a las sueldo en ganancias. blanco, ¿no? Conocemos lo que significaba o lo que significa ganancias. Sí, sin duda, y creo que ha sido un gran paso. Para nosotros, además, de alguna manera es la tranquilidad de saber que en este tema, y en lo personal para mí, que hace muchos años que vengo planteando que el salario no es ganancia, de alguna manera es la satisfacción de ver que hemos dado un gran paso con apoyo de distintas fuerzas políticas. Sí. Ahora, Massa, le quiero preguntar por los riesgos de esta ley según la oposición. Hoy en el recinto se escucharon algunas voces, se me ocurre La Espina, por ejemplo, que abre el camino a la hiperinflación. Esto es lo que dice un sector de la oposición importante. ¿Qué tiene para responder? Bueno, en primer lugar, me gustaría entender por qué ahora es malo lo que en algún momento ellos planteaban que era bueno. Porque yo no hice un spot diciendo en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Lo dije en una entrevista televisiva, planteé además que lo íbamos a hacer hasta fin de año. Dije, si soy presidente voy a plantearlo por ley. Me contestaron, mandá la ley ahora que te la votamos, la mayoría de los dirigentes de la oposición, y cuando mandamos la ley cambiaron de opinión. Y me parece que es malo esto de, digamos, pasar de una semana a la otra, digamos, con una opinión tan distinta. Pero sobre todas las cosas entiendo que esta idea de tratar de instalar preocupaciones, miedos,
Es una lógica vieja en términos de hacer política. La Bueno, sociedad argentina... hay un nivel de y inflación muy alto, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Argentina tiene dos grandes problemas. Uno que empezó en el 2018 y todavía sigue, que es una deuda monumental, la mayor deuda de la historia argentina, la mayor deuda que jamás le haya dado el Fondo Monetario Internacional a ningún gobierno, que se la dio a Macri, digamos, para encarar el proceso electoral. Y eso, en términos de condicionamientos, para la Argentina es muy complejo. De hecho, el fondo pretendía que hiciéramos una devaluación del 100% de nuestra moneda. Después del 60% demoró la posibilidad de un acuerdo, 2 vencimientos, junio y julio. Y finalmente, digamos, terminamos acordando una devaluación del 20% de nuestra moneda, con el daño que ello implica en términos de impacto en los precios, porque recordemos que el 40% de nuestra economía, de lo que se produce en la Argentina, cuando fabrican alimentos, cuando fabrican bebidas, cuando fabrican medicamentos, el 40% son componentes que se importan y tienen impacto inexorablemente por el tipo de cambio oficial. Pero por otro lado, recordemos también que Argentina vive este año la peor sequía de su historia y le hizo perder 21.000 millones de dólares de exportaciones, y esa caída en el nivel de exportaciones obviamente que impacta en el nivel de fortaleza de nuestra moneda. Entonces, la pérdida de valor de nuestra moneda impactada por la falta de exportaciones, por la peor sequía de la historia, desgraciadamente golpea el bolsillo. Por eso tomamos las medidas que tomamos, por eso le estamos devolviendo el IVA a 22 millones de argentinos, trabajadores, jubilados en la canasta básica, beneficiarios de la asignación universal. Por eso estamos modificando el régimen de autónomos, modificando el régimen de monotributo. A preguntar por nuevas medidas, Massa, pero si en la Argentina hubiera menos inflación y hubiera más reservas, el impacto hubiese sido menor, ¿no? Absolutamente. Para eso, digamos, uno tiene que tener un programa de desarrollo exportador y además no tiene que vivir la sequía que estamos viviendo. Mire, mañana tenemos una reunión con todo el sector lácteo de la Argentina, desde los tamberos hasta las usinas productoras de leche, pasando por los industrializadores, en la provincia de Santa Fe. El impacto de la sequía golpeó, por ejemplo, en la alimentación del ganado que se utiliza, de la ganadería que se utiliza para la producción láctea. Eso impactó en precios en su momento, hoy impacta por la caída del precio internacional de la leche y de la leche en polvo, también en la capacidad de venta de los productores tamberos, y de alguna manera lo que tenemos que hacer es, a medida que va apareciendo cada uno de estos problemas, resolverlo o tomando medidas de compensación. La suma fija fue en ese sentido, la mejora de las jubilaciones fue en ese sentido, Massa, disculpe. el sistema de créditos para los monotributistas fue en ese sentido.